viendo cómo avanzan los mercados semana tras semana. Ya viene el verde, vuelve la alegría, así que todo bien. Bueno, viene el verde, pero parece que los mercados están algo parados, ¿no? Están algo atascados. Sí, estamos en una de esas fases en el mercado Ujú, en la que vuelve a tirar ujú, solo los grandes nombres, solo tiran las grandes empresas de las grandes tecnológicas americanas y demás. El resto del mercado está bastante parado, sobre todo small, mid caps y demás. ujú. Pero bueno, que no haya noticias son buenas noticias muchas veces, ¿no? No está pasando nada malo, el mercado sigue poco a poco avanzando, así que bueno, aunque haya sido un mercado principal el que haya tirado en lo que llevamos de año, sobre todo en las últimas semanas, últimos meses, está tirando mucho. Bueno, vamos a ver cómo va avanzando todo. Desde luego, yo creo que cada vez más brotes verdes y más luz en relación a todas las cosas que teníamos hace un año, que si recordáis hace un año Ujú. parecía que se acababa el mundo y ahora, pues bueno, parece que está todo bastante mejor. Ujú. Esta mañana me contaban en la tertulia de mercados que teníamos a las 8 que hay una gran dispersión, que está siendo la Mm, reina de este ejercicio y también del sí. pasado, que es algo que se veía venir, que no ha sido inesperado. Y me contaban, por ejemplo, que solo 10 acciones del SP 500 han aportado el 90% de la rentabilidad del índice y que, por ejemplo, Microsoft y Apple se llevan la palma aportando el 50% de esa rentabilidad. Esto pone de manifiesto que aquí los gestores activos son los que realmente tienen una oportunidad muy importante para lucirse. Sí, ha sido un año de dispersión, sobre todo en los últimos meses, donde hemos visto que prácticamente el mercado de small mid caps o todo lo que no es tecnología grande prácticamente está plano. De hecho, leía el otro día que si quitabas el efecto de las empresas de inteligencia artificial y de las grandes, el S&P estaría en negativo en el año, un -4 contra un +8, +9 que creo que lleva a día de hoy. Entonces, bueno, esto es así. Ahora está habiendo una gran dispersión. De hecho, mucha gente está empezando a apostar por las empresas pequeñas y medianas o todo esto que se sale de los grandes índices. Y desde luego, cuando haya un poco una reversión y demás, va a ser cuando la gestión activa tenga un papel fundamental, porque recordemos que cuando son poquitas empresas Ujú. y las más grandes las que tiran es complicado, ¿no? Muchos fondos se quedan por detrás porque invierten en el resto de empresas. Entonces, veremos. Yo creo que este diferencial tiene que cerrarse en algún momento. No puede ser que el mercado solo tire con 5 o 6 empresas, que volvamos un poco a la época de las FANG, ¿no? Las Facebook, Amazon, Apple, Google y demás tirando del carro de todos los índices. Así que veremos, pero desde luego hay muchísimos fondos que están con Ujú. rendimientos muy pequeñitos en el año y solo son los que tienen estos nombres, los que están en grandes números positivos, así como la tecnología, que son todos los grandes ganadores del año. El tema del growth ha vuelto de nuevo después de un terrible año. Esto es lo de Ujú. siempre, ¿no? Pasa un año malísimo y luego al año siguiente todo vuelve a la Ujú. normalidad. Ujú. Con el growth, me contaban Mm, también que en el último año el growth lleva una subida del 20%, mientras que el value está prácticamente plano. sí. ¿Cómo saber yo si el fondo donde estoy invertido es value o es Vale. growth o es blended, que ahora se llama, ¿no? Que Sí. combina ambos estilos de inversión. Sí, normalmente muchas veces en el propio nombre nos podemos hacer una idea, pero creo que da a mucho error. Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente es ir a Morningstar. Morningstar es la base de datos principal de fondos de inversión. Buscas cualquier nombre o ISIN, preferiblemente un ISIN para no fallar, de un fondo. Vas a la sección de cartera y verás que hay un cuadro que es el Style Box, que lo hace Morningstar, donde te clasifica el fondo entre value hasta growth y de small caps a empresas grandes, ¿no? De pequeñas a gran capitalización. Entonces, en esa foto ves claramente dónde está y con qué nivel de fuerza, ¿no? Si está muy hacia el growth o muy hacia el value o está en medio, ¿no? Entonces, mi consejo es ese, porque muchas veces vemos un fondo que parece que es value en el nombre y luego realmente no lo es en la cartera, y lo que importa es la cartera, recordemos. Entonces, este es el principal consejo que le daría, ir a estos emisores independientes que lo que nos permiten es comparar de forma estandarizada con los mismos ratios y tal los fondos y buscarlo ahí. Entonces, ahí podemos ver el nivel de intensidad, algo que también es muy importante, porque no es lo mismo lo que podemos llamar un super growth, un producto de estos que solo compra crecimiento, con estos fondos que sí que compran alguna posición un poquito más growth, de crecimiento y tal, pero que tienen una cartera más equilibrada, ¿no? Recordemos que el año pasado, por ejemplo, hubo muchos fondos super growth que cayeron más de un 50, un 60%, y había otros que cayeron solo un 20%, que es también una caída, pero claro, hay una gran diferencia entre estos dos productos y era por la intensidad del factor, ¿no? Así que bueno, mi consejo es ese, siempre buscarlo en Morningstar, que es como la enciclopedia de los fondos de inversión y donde tenemos que ir siempre para buscar información independiente. Oye, me interesa que me analices el fondo Allianz Global Artificial. Ahora está muy de moda esto de la inteligencia artificial y cada vez parece que hay más apetito por este tipo de estrategias. ¿Esta es una buena gestora especializada Sí. en tecnología? ¿Este es un buen producto? Sí, este es un fondo temático de Allianz, en este caso fue, me falla la memoria, pero creo que fue el primero, o si no fue el primero de los primeros, de las primeras estrategias de inteligencia artificial puras
en el mercado. Es una estrategia que es generalista, es interesante porque muchas veces la inteligencia artificial nos parece que son empresas pues pequeñas, disruptoras, que tienen un producto único y demás. Y este fondo tiene una estrategia generalista, donde invierte más o menos el 60% de la cartera en la temática pura y otro 40% en más o menos, depende del periodo, en empresas que se benefician de implantar la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, es una historia, es un fondo que tiene una historia interesante porque te permite exponerte a estas empresas disruptoras y demás, pero también a otras empresas que quizá no tienen tanta volatilidad, que no son tan arriesgadas, pero que también se benefician de ella. Por ejemplo, tiene Disney en cartera, que mucha gente no pensaría que es una empresa de inteligencia artificial, pero la están implementando en sus sistemas para hacer pelis, para hacer eventos especiales o en los parques de atracciones, y digamos que está incrementando su modelo de negocio, ¿vale? Entonces, me parece que es una estrategia interesante para mucha gente que se quiera aproximar a este universo de inteligencia artificial sin asumir un riesgo extremo, porque recordemos que muchas veces son estos mercados novedosos, están relacionados con beneficios explosivos o pérdidas explosivas, grandes beneficios, grandes pérdidas. Ujú, Entonces, este producto creo que está muy bien para quien quiera ujú. intentar incorporar inteligencia artificial a la cartera de una gestora que, bueno, tiene uno de los productos que más han funcionado durante los últimos años y que puede ser una posición bastante interesante. Ujú. Mira, soy Fernando de Burgos. ¿Qué opina el analista de Janus Henderson Pan European Small Caps? ¿Me puede analizar la gestora y este vehículo? Y Janus Henderson es una gestora que quizá no es del todo conocida para el inversor minorista. Tienen diferentes líneas, también tiene una línea de renta fija interesante. En este caso, el Pan European es un producto que ha funcionado muy bien en muchas bancas privadas, que muchas veces se ha recomendado mucho. Probablemente si lo conoces, pues se ha recomendado algún asesor o demás. Y en este caso es pues de Europa, de Small Caps, ¿no? Un producto generalista de Europa Small Caps, un producto que ha funcionado bien. No es un producto que yo tenga en lista de recomendados ni demás, pero sí que es un producto que la gente habla bastante bien de él. Lo que he conocido me parece que es interesante. Y es un producto que en este caso, una cosa que es interesante es tener claro dónde estamos invirtiendo. Europa Small Caps. Ahora mismo las small caps están sufriendo mucho, como hemos comentado al principio, y pese a que Europa está funcionando un poquito mejor o ha funcionado un poquito mejor en este segmento, hay muchos fondos de small caps europeos que lo están haciendo relativamente bien. Tenemos que tener esto en cuenta. Estamos invirtiendo en empresas pequeñas y medianas dentro del segmento de renta variable europea. Hay que darle un peso relativo y relativamente contenido en las carteras, ¿no? Porque es un segmento muy concreto del mercado. Ujú. Mira, otro de los oyentes me pregunta por el Avenir. Espera, a ver, es que me bailan los WhatsApp. El Grupama Avenir Euro. Vale. ¿Qué te Sí, Grupama parece Mini este fondo de Euro. inversión? Sí, el Grupama Mini Euro es interesante comentar este caso porque es uno de los fondos europeos también de rentabilidad europea mediana y pequeña capitalización más famosos que teníamos en Europa o que tenemos en Europa. Y es interesante comentarlo porque hace 4 años, creo que fue hace 4 años, el gestor se fue, el gestor principal, que es Cyril Carrier, se fue y se llevó a parte del equipo y se montó otra gestora que es Lombia Capital, que se lo montó juntando pues gente de Grupama, gente de Amiral Gestión, y montó una gestora nueva. Entonces, aquí nos encontramos con esas situaciones en las que nos tenemos que preguntar si este histórico de este fondo nos gustaba, si esta estrategia nos gustaba y nos parecía interesante, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mantener Grupama o pasarnos a Lombia, que es donde está el nuevo equipo y donde se han ido, ¿no? Ujú. Entonces, a toda la gente que le guste este fondo por el histórico, que es lo más normal, porque es un producto que ha pulverizado el mercado a largo plazo, creo que lo interesante es revisar el cambio y entender que el gestor principal, insisto, Cyril Carrier, y el resto del equipo se fueron a Lombia y que es interesante entrar ahí. Si queremos seguir con la gestora, con Grupama y demás, es verdad que ellos rehicieron el equipo, ficharon a otros gestores y demás, Ujú. se puede hacer, pero hay que entender este cambio, ¿vale? Cuando hay un cambio en el equipo de gestión, sobre todo cuando es el cambio de un gestor principal, además en este caso que fue el que montó la estrategia prácticamente, es una bandera roja que tenemos que revisar. No podemos emitir en un fondo que ha cambiado el equipo de gestión sin analizar de nuevo el fondo, porque el histórico ya no vale para Ujú. nada. Muy entre comillas, ¿no? Ujú. Pero es así, ¿vale? Así que mi consejo sería ese, que revise este cambio, porque igual está invirtiendo en un producto por su histórico, cuando si quiere seguir una estrategia debería de cambiarse de estrategia. Ujú. Vale, y pequeñas y medianas compañías. Ujú. ¿Es el Efectivamente. momento o mejor no llevar la Sí, contraria al mercado? Porque el año pasado fue malo y este año tampoco está siendo muy allá. sí. Yo
soy de esos inversores a los que me gusta cuando algo cae mucho empezar a sobreponderarlo en las carteras, ¿no? O mirarlo. Yo creo que es momento de mirar más este tipo de activo. Creo que es un momento de mirar lo que ha caído y creo que este diferencial de valoración es muy, muy, muy fuerte. Además, las small caps, hay estudios que demuestran que son procíclicas, que cuando acabamos un ciclo bajista y empieza un ciclo alcista o un ciclo económico positivo, tienden a expandir el movimiento del mercado. Así que si partimos de una recuperación y de una reversión a la media, las dos cosas están en favor de invertir más en small y mid caps. Aquí lo de siempre, hay más volatilidad, puede haber más caídas, si la situación no mejora y empeora pueden sufrir más, hay que tener esto claro, pero si tenemos claros los riesgos y los posibles beneficios, yo creo que tiene sentido empezar a incorporar progresivamente en cartera a quien no lo tenga, y si ya lo tiene, pues darle un peso extra dentro de nuestro perfil, ¿no? Si alguien está cómodo con eso, yo creo que tiene bastante sentido empezar a añadir este tipo de productos y normalmente combinarlo con las posiciones en fondos globales que suelen ser de gran capitalización, que es lo más normal. Al final las small caps suelen pesar poco en la mayoría de las carteras, a menos de que busques productos específicos. Así que bueno, hay que mirarlo un poco teniendo las dos cosas en cuenta, ¿no? La cara y la cruz, que no todo es alegría en los mercados muchas veces. Oye, te doy 30 segundos. ¿Qué tal ves invertir en la bolsa de la India? Pues mira, a mí me parece que es un mercado interesante. De hecho, a mí me gusta mucho el Franklin India, un fondo Premier India que me parece interesante. Hay que tener en cuenta que es un mercado volátil. Yo creo que es un mercado de mucho crecimiento. Estamos viendo que puede ser uno de los grandes ganadores. Ya ha pasado en población a China. Ya vemos que es un mercado que está tirando mucho. Y muchos fondos asiáticos o de emergentes quizá no le den todo el peso que deberían, ¿no? Sobre todo muchos fondos que se centran en Asia, que suelen tener casi toda la cartera en China y demás, ¿vale? Entonces, creo que puede tener sentido. Si nuestros fondos asiáticos no lo tienen en cartera, podemos añadir algún peso pequeñito en India. Recordemos, los fondos monopaís hay que tener cuidado con ellos porque dependemos mucho con lo que pasa en esa región, pero si conocemos cómo funciona y queremos darle un peso, puede ser interesante. Y que me voy. Daniel Pérez, selector de fondos, un auténtico placer hablar contigo. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Nos vemos, adiós.